diferentes miradas, disciplinas, concepciones del territorio se logre como una mirada común y compartida, es muy importante entender la gente que vive el territorio, ¿no? O sea, no pretender generar grandes definiciones necesariamente, sino entender la vida del territorio desde la gente que lo construye, ¿cierto? Porque entendemos el territorio como una construcción social e histórica, y lograr, digamos, unos acuerdos sobre esas miradas del territorio pasa por escuchar qué es lo que la gente, digamos, cómo lo autorreferencia, cómo lo define, cómo lo vive, cómo lo entiende, ¿sí? Entonces, pues, un buen camino, digamos, para que las diferentes miradas desde la academia, desde los ejercicios de gobierno, desde los técnicos y los equipos de planificación, las miradas múltiples que existen, logren tener, digamos, una articulación y un sentido común que las junte, es entender y leer el territorio desde la gente que lo habita, ¿sí? Desde sus pobladores, desde los procesos que están allí vivos y que tienen todo que decir, ¿sí? Frente a lo que debe pasar y debe suceder con ese territorio, ¿sí? Parece sencillo, pero en realidad la forma en que actores distintos se relacionan con los territorios suele ser con una mirada más, ya sea de explotación económica, con una mirada más de ejercer control, de ejercer dominación. Países como el nuestro, en donde las territorialidades están muy ligadas también a mercados ilegales, a lógicas, digamos, de mafias y de poderes económicos que han venido generando una regulación y un control no solamente de los territorios, sino de la vida en general, de subordinación de la naturaleza, de subordinación de la gente. Y creo que un camino puede ser ese, de que podamos entender el territorio desde las formas en que lo vive, lo siente, lo expresa y lo autodefine la gente que lo habita, que es fundamental para cualquier proceso, digamos, de construcción de conocimiento o de ejercicio de planeación y de toma de decisiones. En relación a los ejercicios de planeación territorial, ha habido experiencias muy importantes que han venido concibiendo los mismos procesos sociales, por ejemplo, en contextos urbanos, en contextos como las grandes ciudades, y no solamente las grandes ciudades, sino las ciudades intermedias en medio de un proceso de urbanización que cada vez tiende a ser más acentuado. Nosotros somos un país que ya invirtió su distribución poblacional campo-ciudad. Ya el 70% de la población del país vive en las ciudades. Los procesos de migración y de desplazamiento y de despojo han llevado a que las aglomeraciones urbanas sean cada vez más consolidadas, y esos procesos de consolidación se han dado usualmente a través de formas de acceso al suelo y a la tierra a través del mercado informal. Digamos, la gente se ha tomado el derecho a la construcción, el derecho a la ciudad, por ejemplo, a través de procesos de autogestión y autoproducción de ciudad, a través de la autoproducción de vivienda, por ejemplo, de barrios, de equipamientos. En nuestras ciudades, nosotros, por ejemplo, en Bogotá, más del 30% del suelo urbano ha tenido un desarrollo cuyo origen ha sido informal, y ese desarrollo de origen informal es un territorio súper extenso en donde se localiza más del 40% de la población bogotana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son procesos que, dado que el Estado no los resuelve, ni el mercado tampoco, por ejemplo, de acceder a la vivienda, ha sido la gente y las familias, los hogares y las comunidades las que han venido produciendo la ciudad a través de procesos, digamos, de autogestión, ¿sí? Que han sido muy importantes y que son muy valiosos, digamos, esa gran ciudad popular, ese hábitat popular, esa ciudad informal, que es la que ha venido resolviendo la gente en sus procesos de construcción territorial. Creo que hay un elemento fundamental
común, digamos, que debe responder tanto los planeadores, la institucionalidad y el aparato estatal, como el mercado y la gente, los pobladores como tal, la gente del común, que tiene que ver con resolver las necesidades básicas, ¿cierto? O sea, cómo garantizar las condiciones de accesibilidad al suelo urbano en este caso, pero no solo al suelo, sino también a los servicios, y no solo a los servicios, sino también, pues, digamos, a los equipamientos y a unas condiciones de vida que permitan plantear esa mirada de la sostenibilidad. ¿Cómo lo ha venido haciendo la gente? Digamos que de manera progresiva, de manera autogestionada y de manera ha tenido un origen de organización y de capacidad social muy importante, que la gente logre sacar adelante la producción territorial urbana de sus barrios, de sus equipamientos, de sus caminos, de sus escuelas, de sus acueductos comunitarios, ¿cierto? La gestión comunitaria y la gestión social del agua sigue siendo un referente muy importante en procesos de ordenamiento territorial, que deben ser reconocidos un poco en los ejercicios de la planeación. O sea, hay dos cosas. Una, partir de las necesidades de la gente, qué es lo que hay que resolver a la gente en términos de las condiciones materiales de existencia, ¿sí? Y cómo lograr que la toma de decisiones y los ejercicios de planeación no borren con lo que existe, ¿sí? Sino que logren, digamos, construir desde lo construido, ¿sí? Cómo reconocer las capacidades que ya han venido desarrollando y no dejarlas de lado, y no romper con ellas ni entrar, digamos, en contradicción o a simplemente negarlas para imponer una decisión, para imponer un tipo de proyecto, para imponer una lógica, digamos, normativa para regular usos de suelo, por ejemplo, o lógicas de zonificación del territorio, sino que un poco escuchar más, ¿sí? Hablar mucho más con los procesos que ya han tenido unas experiencias de décadas, porque si algo tenemos también en términos de riqueza y diversidad es la capacidad social de resiliencia, de lograr sobrellevar los problemas y de lograr resolverlos de manera comunitaria, ¿cierto? Entonces, el agua, los acueductos comunitarios, cómo acceden, cómo logran hacer sus bocatomas, cómo logran hacer un manejo de quebradas, digamos, de restauración, de conocimiento, en donde la gente sabe cuáles son las plantas del agua, las que deben estar en los nacederos, en los ojos de agua, cómo se protegen las rondas, cómo se logra un abastecimiento a partir de unas economías también solidarias, en donde no es, digamos, la mercantilización del recurso, sino es la concepción del agua como elemento vital para la vida. Entonces ahí, digamos, es lograr un punto de encuentro entre esta mirada institucional, que está, repito, muy ligada a la mirada del mercado, porque es que acá, por ejemplo, los servicios públicos, y en particular el agua, el acueducto y el alcantarillado, pues el agua sigue siendo tratada como una mercancía, ¿cierto? Acá tenemos un proceso, digamos, de ordenamiento territorial en donde una ciudad como la de Bogotá, que tiene alrededor de 8 millones de habitantes, se abastece de agua del sistema Chingaza, que son al menos 6 municipios, en donde los pobladores campesinos de esos municipios ni siquiera tienen garantía del acceso al recurso. Entonces, eso genera unos conflictos territoriales fundamentales, porque entonces traemos el agua de la región para poder darle vida a la ciudad, pero no contamos con la gente que está cuidando y protegiendo el agua, con los campesinos que están en esas cabeceras, en esas zonas, digamos, frágiles de ecosistemas de páramo, en esas fábricas de agua, y, digamos, simplemente estamos resolviendo un asunto para la ciudad, siempre en unas jerarquías y en unas relaciones, digamos, insostenibles y de subordinación de lo municipal a las ciudades capitales, ¿no? Del mundo rural al mundo urbano, y obviamente de las ciudades de poder, en donde todo se pone al servicio de ellas. Entonces, digamos que hay elementos muy importantes que tienen que ver con reconocer la ciudad, los territorios construidos, cuáles han sido las lógicas históricas de construcción de los territorios, cuáles son las concepciones de vida que han tenido sus pobladores, y lograr tejer como a manera de acuerdos unos principios frente a la planeación del ordenamiento,
O sea, cuál es el ordenamiento que existe y cómo se debe planificar el ordenamiento, digamos, manteniendo un equilibrio territorial y con una idea básica que tiene que ser necesariamente lograr, digamos, garantizar una mayor equidad y una menor desigualdad, es decir, reducir esas brechas de segregación, reducir esas brechas de desigualdad, lograr, digamos, unos mayores equilibrios sociales y territoriales a partir de ejercicios que la gente ha venido ejerciendo como derecho y como procesos de autonomía a través de las organizaciones de sus acueductos, de las organizaciones de sus juntas de acción comunal, de sus juntas de acción veredal, de sus procesos, digamos, de colectivos ambientales y de muchas formas de reivindicación que creo que son muchos más los elementos en común que los elementos en disonancia, digamos. Principios como la vida, que uno diría, pero pues ¿quién podría estar en desacuerdo con la protección de la vida y de la vida en todas sus expresiones, ¿no? De la vida de los ecosistemas, de la vida de la naturaleza, de la vida de la gente, de la vida en general. Y que los proyectos partan de ese principio, ¿no? De proteger y sostener la vida, ¿sí? Como esa red o como esa telaraña o ese tejido que nos permite soportarnos, reconocernos en esa diversidad, pero también no rompernos en esos procesos de construcción territorial.